Saludos, estimada audiencia. Espero que se encuentren gozando de las bendiciones de Dios. En esta oportunidad quiero hablarte de un tema muy importante y este tema es acerca de la furia autodestructiva. Existen muchos pensamientos de muchas personas que creen que cuando llegan a la religión, que cuando se acercan a Dios, pues pueden de alguna manera desligarse de las emociones, ¿verdad? Como si el llegar a Dios, como si el acercarse a Dios fuera como aquello que te va a liberar de las emociones. Sin embargo, no es así. Quiero compartir contigo una parte de las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 26. Escucha atentamente lo que dice. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, muchas personas creen que con el hecho de bautizarse o con el hecho de estar en la iglesia, creen que con eso pues van a lograr ser personas distintas, pero, oh sorpresa, eh, cuando salen de la pila bautismal se dan cuenta que siguen experimentando las mismas emociones, porque las emociones son completamente naturales. Y es que permíteme explicarte que el ser humano es 15% racional y 85% emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente de nuestra conducta, de nuestra forma de percibir el mundo, de nuestra forma de actuar, solamente el 15% lo hacemos en base a la razón, a la lógica, pero un 85% es en base a las emociones. Por lo tanto, no podemos dejar por un lado las emociones y en este caso la ira pues es una emoción y una de las más poderosas. Déjame decirte que existen 4 emociones muy poderosas y la ira es una de estas 4 emociones muy poderosas. Bien, lo primero que debemos comprender es que somos seres humanos y que todos los seres humanos tendemos a airarnos, a tener ira, y esto es completamente normal, seas creyente o no, seas cristiano o no, siempre va a llegar momentos en el que la emoción de la ira puede predominar. Sin embargo, hay un consejo del apóstol Pablo, decía que airaos, pero no pequéis. Es decir, puedes enojarte, fíjate bien, puedes enojarte, tienes toda la libertad. Muchas personas se sienten culpables, muchas personas se sienten mal. Y dices que yo no me tengo que enojar porque ahora soy cristiano. No, tú puedes enojarte. Fíjate lo que dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, que no pase de la emoción a la acción. Y luego dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no guardes la ira para el siguiente día o que no vivas con ese sentimiento, con esa emoción de ira. Mira, déjame explicarte algo bien claro. Muchas veces, y esto es completamente normal, hay personas que de una o de otra manera te van a causar enojo. Quizás esto va a depender de diversas situaciones, qué sé yo, tú tendrás alguna razón y pudiera ser que exista una persona pues a la que tú le guardes un resentimiento, a aquella persona a la que digas tú, a esta persona yo no la perdono y siento coraje, siento ira, siento enojo contra esta persona y simplemente yo no la perdono. Muchas veces se cree que perdonar a otra persona que te hizo
algo que te dañó, que te ofendió, aparentemente perdonar a esa persona y liberarte de la ira, liberar aquella tensión emocional, aparentemente es como si le estuvieras haciendo un favor a esa persona. Y quizá, solo quizá, eso sea el verdadero problema por el cual tú no quieres perdonar. Porque crees que si perdonas, que si olvidas, que si por un momento sueltas la ira, la tensión emocional, por un momento sueltas aquella tensión, pues le estás haciendo un gran favor a la otra persona. Porque ese sentimiento de ira y de enojo, ese sentimiento de malestar, como que de alguna manera lo proyectas tú, como que de alguna manera se lo estás enviando y aquella persona está recibiendo algún tipo de daño. Pero déjame decirte que es todo lo contrario. La energía negativa que sale de ti, el enojo, te afecta solo a ti. Por eso se llama furia o ira autodestructiva, porque únicamente te destruye a ti. Por lo tanto, dejar la ira, por lo tanto, soltar esa tensión emocional en realidad es un acto egoísta. Sí, es un acto egoísta porque cuando tú haces eso, lo único que quieres lograr, lo único que pretendes lograr es estar bien tú, es sentirte bien, es lograr el equilibrio emocional. Por lo tanto, si en este momento tú estás experimentando ira, si en este momento hay una, dos o más personas con las que tú sientes un resentimiento, hoy es momento de abrir tu corazón y de decir basta porque lo que estoy haciendo me está dañando solo a mí. Mira, no tanto veas este concepto desde si es un pecado o no, y que si manifiestas son las obras de la carne, la ira, el rencor y todo esto, las raíces de amargura, etcétera, etcétera. No lo veas solo desde ese punto de vista, analízalo desde un punto de vista más egoísta, que es que todo lo que tú estás experimentando únicamente te está dañando a ti, te está destruyendo a ti. No lo veas por un momento, deja de pensar que guardar ira te está alejando de Dios y que si traes tu ofrenda pero tienes algo contra tu hermano, etcétera, etcétera. No, no lo veas desde ese punto de vista y analízalo más, que te está dañando, te está destruyendo. Cada rencor, cada ira, cada emoción negativa que estás guardando simple y sencillamente está dañando tu hígado, está dañando todo tu ser, está contaminando tu sangre, está destruyéndote lentamente. Ahora, ¿vas a dejar de sentir ira? No. Siempre la vas a sentir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es que vas a lograr, vas a aprender cómo controlarla y cómo canalizarla. Vas a aprender que van a llegar momentos en el que te vas a enojar, pero vas a aprender a no quedarte con aquello y guardártelo para 1, 2, 3 días o más. Pues existen personas que guardan en su corazón enojo, guardan ira
por años. Imagínate cuánto daño está causando todo esto a una persona. Muchísimo daño. Está dañando todo su ser. Claro, si tú lo ves desde una perspectiva espiritual y lo quieres ver desde una perspectiva religiosa, de igual manera está causando un daño. Ahora, ¿cómo puedes tú aprender a controlar la emoción de la ira? Mira, existen varias técnicas, existen varias formas de cómo se puede hacer, pero quizás en este video lo más importante es aprender a comprender que eres humano. Y si eres religioso o no, si eres creyente o no, siempre sentirás ira. Lo importante es que la ira no te controle a ti. Imagínate por un momento un ejemplo que en las mismas Sagradas Escrituras está expuesto, en el que Caín y Abel aparecen en escena y en este acontecimiento la ira cegó la mente, cegó la conciencia, el raciocinio de Caín y se alza contra su hermano. En ese momento él deja de pensar que se trata de su hermano, que se trata de, pues, alguien con quien había crecido y con quien él había participado de cuantas cosas y que había vivido tantas experiencias y que lo amaba. No, en ese momento la emoción de la ira se apodera de él y va y se alza contra su hermano y le quita la vida. Al final de cuentas, quien sale perdiendo en realidad fue Caín. Entonces es ahí donde debes de comprender que la ira es un sentimiento autodestructivo. Es decir, la ira va a destruir a la persona que no sabe controlar. Número 1 de esta reflexión. Todas las personas tenemos ira. Pero no todas las personas sabemos controlar la ira. ¿Sí? No todas las personas se dejan gobernar por la ira. Hay personas que aprenden a canalizar y es aquí lo importante. Número 2, seas creyente o no, seas cristiano o no, seas religioso o no, tú vas a sentir ira, pero se debe de aprender a controlarla, a gestionar la ira, a que la ira no te gobierne, no te destruya. Si tú permites que la ira gobierne tu corazón, en este caso la ira te destruirá. Si te fijas, una de las palabras tan importantes que menciona las Sagradas Escrituras, que menciona el apóstol Pablo, es que la paz, o la gracia y la paz gobiernen en tu corazón. Porque si la paz gobierna tu corazón estará lleno de la bendición de Dios. En los próximos videos estaré explicando cómo controlar la ira y cómo controlar las demás emociones que de alguna manera pueden tener efectos negativos, pero si aprendes a controlarlos, serán emociones que te van a ayudar a construir. Será entonces hasta la próxima. Que Dios te bendiga.